Desde siempre, el cine ha estado evolucionando a la par de los avances tecnológicos, pero en los últimos años, la inteligencia artificial ha empezado a asomarse al set de filmación y con ello creando dudas e incomodidad. Desde efectos visuales nunca antes logrados hasta guiones generados por máquinas. La inteligencia artificial, querrámoslo o no, puede ya estar empezando a cambiar la manera en que se hacen las películas. Pero, ¿esto es una ayuda para los cineastas o una amenaza? ¿Podría una inteligencia artificial eventualmente escribir un guión tan emocionante como lo hacen los mejores de la industria? En este episodio nos meteremos de lleno en este tema. ¿Cuál es la situación actual de la inteligencia artificial en el cine y hasta dónde puede llegar? ¿La inteligencia artificial es el futuro o solo una moda pasajera? Para responder estas y más interrogantes, conversaremos con Isaac León Frías, crítico de cine, periodista, historiador cinematográfico, escritor y docente de la Universidad de Lima. Además, es parte del comité editorial de la revista Ventana Indiscreta, la cual centró su edición semestral pasada en la irrupción de la inteligencia artificial en la actividad cinematográfica. Mi nombre es Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Hola Chacho, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Con mucho gusto, Liz. Además, me encanta que podamos reencontrarnos después de un tiempo, aunque sea en la virtualidad. Quería empezar con una pregunta, porque además tú eres parte del comité editorial de la revista La Ventana Indiscreta. ¿Podrías, por favor, contarnos qué cosas podemos encontrar en este volumen? ¿Qué temas? Bueno, es el volumen dedicado a la inteligencia artificial en el cine, ¿no? Y aquí se tratan de unos temas generales. Por ejemplo, en el artículo mío hago una especie de panorama sobre los antecedentes de la inteligencia artificial en el cine, cuando no se hablaba todavía o se hablaba mucho menos del término. Pero hay otros artículos más específicos dedicados, por ejemplo, a la animación, al anime japonés, ¿no? Que usa inteligencia artificial, y a otras formas, por ejemplo, del cine de gran espectáculo, las películas de superhéroes, que lo están utilizando también, ¿no? Ahora, todavía hay que decirlo, y eso aparece en este número de la revista, la inteligencia artificial está en sus comienzos, está en sus inicios, de tal manera que se van a venir desarrollos que en estos momentos incluso no concebimos con mucha claridad. Hay algunas cosas que sí se pueden anticipar o prever o que ya se están viendo, pero otras que irán apareciendo en el camino, ¿no? Sobre la marcha. Entiendo entonces que todavía la presencia de la inteligencia artificial no es tan fuerte dentro de la producción cinematográfica, pero ¿qué áreas del cine son las más impactadas o crees que van a ser las que van a tener mayor impacto? Mira, acá hay que diferenciar algunos campos, ¿vale? Hay que diferenciar algunos terrenos. Uno es, el del uso de la inteligencia artificial al interior de las películas, ¿no? Como materia de la ficción, por ejemplo. Esto ya viene de antes, porque las computadoras, por ejemplo, las computadoras inteligentes, digamos, como la célebre computadora HAL 9000 de la película de Kubrick. ¿Me oyes, Hal? Afirmativo, Dave. Te oigo. ¿Cuál es el problema? Creo que tú sabes tan bien como yo cuál es el problema. ¿De qué estás hablando, Hal? Esta misión es muy importante para mí, para permitirte ponerla en peligro. 2001, Odisea del Espacio, era como un anticipo distópico de la inteligencia artificial. Y así como HAL 9000, los robots y las inteligencias, digamos, no humanas, en el cine y también en la televisión han tenido y tienen un carácter más bien distópico.
¿no? Estas representaciones de la inteligencia artificial nos anticipan un futuro desventajoso para el ser humano, en el que vamos a ser víctimas de la inteligencia artificial y no dueños o, diríamos, dominadores de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta es una de las líneas en las que ya hay anticipaciones y en las que seguramente se va a seguir trabajando, y mucho, porque aquí la imaginación de los guionistas no tiene límites, ¿no? Sobre lo que pueda venir o lo que pueda ocurrir. Por otra parte, la inteligencia artificial también en estos momentos está muy en cuestión porque puede, se dice, reemplazar tanto a los actores, por ejemplo, como a los propios guionistas o directores, reducir el número de técnicos. Lo explico brevemente. A partir de un hecho, el año pasado hubo una huelga muy prolongada de actores y de guionistas y escritores, ¿no? En Hollywood, el año pasado, en Hollywood, uno de los reclamos principales de ellos era precisamente ponerle límites a la inteligencia artificial, temiendo que pudiesen ser reemplazados. Eso que se comenta mucho en estos tiempos de que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a mucha gente en muchas actividades. Ellos lo han puesto de manifiesto de manera, vamos a decir así, notoria, ¿no? En una larguísima huelga que anticipaban el peligro que supone el avance de la inteligencia artificial. Entonces, no sé, no he tenido información de cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron, porque algunos acuerdos se llegaron, dada que la huelga terminó. También había un asunto de reclamo económico, ¿no? Presente ahí. Me imagino que ese tema es el que más fácilmente será resuelto. Lo otro queda, me imagino, porque te digo, esto es pura suposición que podemos tener ahora, en un terreno todavía un poquito más incierto. No sé qué seguridades les habrán dado y qué valor pueda tener eso de cara al futuro. Pero supongo que van a estar en guardia, tanto en Estados Unidos como en otras partes, para que en el peor de los casos los actores pues no se vean reemplazados. Y pasa quizá igual que en la literatura, digamos, ¿no? Sobre todo con respecto a los guiones, porque por ejemplo, cuando se utiliza una herramienta de inteligencia artificial, hay todo un debate con respecto a los derechos de autor incluso. ¿Cómo desde la parte, digamos, desde tu mirada crítica, cómo puedes ver esta cuestión actualmente? O sea, ¿sí ayuda la herramienta a la generación del guión? Sí, digamos que puede ayudar, naturalmente, ¿no? Puede ayudar, puede ser muy útil, pero este es un asunto siempre delicado y riesgoso, porque, como bien sabes, se pueden inventar historias a partir de la inteligencia artificial. Tú proporcionas datos, insumos, y la inteligencia artificial te arma una historia. Te puede armar una telenovela completa, es decir, un cuento, ¿no? Un relato para una serie o para un largometraje. Entonces, por ahí está el riesgo. Al comienzo, en los primeros tiempos, creo que no va a ser fácil, porque evidentemente la creatividad del escritor, ¿no? El ingenio y la imaginación humana van a permitir que hayan, vamos a decir, contenidos que puedan desplazar a aquellos que fabriquen la inteligencia artificial, que sospecho van a ser un poco más, es decir, mecánicos, más formateados, ¿no? Podemos prever que por un tiempo el formateo, vamos a decir así, de la inteligencia artificial va a ser muy clara, ¿no? Ahora, esto es siempre a un corto plazo, mediano plazo. Luego no sabemos, porque la inteligencia artificial se va a ir
enriqueciendo, ¿no? Se va a ir potenciando. Y hasta qué punto más adelante desafíe eso la creatividad humana, va a ser un tema que podemos conversar si todavía estoy de pie en esta tierra de aquí a 20 años, ¿no? Pero necesitamos darle un tiempo. Te iba a preguntar justamente ahí cómo enlazábamos también la parte ética, ¿no? Porque, digamos, en la industria cultural, tanto del cine, incluso en la literatura, la ética es transversal en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo podría afectar efectivamente el uso de la herramienta o el uso indiscriminado de estas herramientas de inteligencia artificial con respecto a la ética que debe primar? Ya, este es otro problema, otra de las aristas así importantes de esta temática, ¿no? Yo diría el problema ético y legal, porque se unen, ¿no? Se asocian. Va a ser imprescindible que se establezca una legislación internacional. Aquí estamos ya en un terreno en el que tienen que intervenir, por ejemplo, un organismo como seguramente las Naciones Unidas y la UNESCO, ¿no? Principalmente, para fijar y ajustar con legislaciones de los diferentes países una reglamentación mínima que ponga ciertos límites y que esto debe dar lugar también a que se constituyan en cada país verdaderos equipos que manejen este asunto, digamos, ético-legal, ¿no? Que puedan asesorar, que puedan supervisar, porque si no, estamos aquí ante la ley de la selva, en el sentido de que los más fuertes, los más poderosos, digamos, las grandes corporaciones, por ejemplo, de productores para el cine, para el streaming, ¿no? La televisión pueden... Aquí el asunto ético-legal es clave, es fundamental, para no vernos totalmente, vamos a decir, inundados o aplastados, aquí sí, por una tecnología que no es por la tecnología en sí misma, sino por el uso que se haga de ella, que puede contaminar, por decir así, todo el panorama audiovisual o una parte importante del panorama audiovisual internacional. Claro, por ejemplo, ya hay algo que se hace con inteligencia artificial, que es la recreación de los actores fallecidos, ¿no? O el rejuvenecimiento digital. ¿Cómo se puede regular este uso? Porque ya lo hemos visto, me parece, en algunas películas. Sí, poco todavía y muy parcialmente, pero sí puede ocurrir que con inteligencia artificial, hagas o crees un romance entre, por decirte, James Dean y, no sé, Selena Gómez, en este momento, por dar un nombre un poquito al azar, o Zendaya. ¿Hasta qué punto esa posibilidad es válida, es legítima, es ética? Se puede trabajar de esa forma tan libre la imagen y la voz también de actores que han fallecido, de actores de otra época. Tú puedes utilizar imágenes de actores del pasado, por ejemplo, de forma experimental, o incorporándolos incluso a algunas ficciones contemporáneas. Pero ya actualizarlos en el sentido más nítido, ¿no? Para ponerlos al lado en romances y en escenas íntimas, qué sé yo, con actrices de ahora o actrices de antes con actores de ahora, es un asunto que habría que debatir. No tengo una respuesta definitiva. Todavía son una de las cosas que habrá que ir aclarando. Y ahora que, como bien dices, pensamos un poco en voz alta todavía porque no está escrito en piedra,
se me va ocurriendo una idea, ¿no? Nosotros decimos que se puede trabajar con la inteligencia artificial, pero no es solamente trabajar con herramientas de acceso abierto, que no hay un pago de por medio, se invierte para trabajar con inteligencia artificial, y así como puede haber grandes casas, grandes productoras como Disney, como Warner, ¿cómo afecta esta inversión de estas grandes corporaciones cuando realizan una producción y cómo realmente esto puede incidir en el trabajo, por ejemplo, que hacen los cineastas independientes? Entonces, lo que preguntaba sobre la producción independiente, yo creo que la producción independiente va a hacer también uso de la inteligencia artificial. Espero que de manera dosificada y que de manera inteligente, ¿no? Que no se caiga tampoco en la ambición de reemplazar los procedimientos, digamos, que han sido característicos de la producción independiente por aquellos que proporciona la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las cosas que he estado debatiendo en los últimos días, después de la ceremonia del Oscar, es hasta qué punto el director de Anora va a mantener ese perfil de independiente cuando es muy probable que le lluevan ofertas, ¿no? Se nos va acabando el tiempo, Chacho, pero no quiero cerrar esta pequeña conversación. Espero que pronto sea una más grande, con más tiempo, pero quiero que por favor nos des tu mirada desde la crítica y desde todo el conocimiento que tienes del cine durante todos estos últimos años. Si crees que el uso de la inteligencia artificial como la conocemos actualmente es el futuro del cine o es una moda tecnológica que va a ser reemplazada por alguna otra dentro de algunos años. Y es difícil de responder, ¿no? Es difícil de responder porque la tecnología pues avanza con una rapidez tan grande, tan sorprendente, que en lo que decíamos ayer ya no podemos decirlo hoy ni podemos decirlo mañana. Hace unos pocos años, Román Gubern, teórico español de la comunicación, que ha estado 2 veces ya en el año, estuvo en el año 82 y en el año 95, ya han pasado muchos años en la Universidad de Lima. Hace algunos pocos años decía él que la Internet, no hablaba de la inteligencia artificial, sino de la Internet. Pero bueno, la Internet es un poco el origen de todo esto, ¿no? En términos contemporáneos, en términos tecnológicos. La Internet está ahora en el estado paleolítico superior, equivalente al paleolítico superior, es decir, a la edad de piedra. No sabemos si lo mismo podemos decir ahora de la inteligencia artificial, si está en ese estado, en el estado de la edad de piedra, ¿no? Y que vamos a ver desarrollos incalculables hacia el futuro. Yo creo, Liz, ante tu pregunta, que la inteligencia artificial, como una incorporación tecnológica, como una, vamos a hablar de revolución tecnológica, de efectos a un plazo muy largo, creo yo. Ahora, ¿qué otras cosas puedan aparecer en el camino? ¿Van a ser derivadas de la inteligencia artificial o van a tener otro origen o van a venir por otro conducto? No te lo podría decir, ¿no? No sabría decirlo. Me gusta esa mirada. Creo que no podemos dar nada por sentado, Chacho. Ahora, como este programa es de libros, no podría cerrar de alguna otra forma que no sea preguntándote o que nos puedas recomendar algunos de los libros en los que has participado. Yo recuerdo con mucho cariño Hablemos de Cine, pero sé que hay otros más recientes, así que te pido por favor que nos des alguna recomendación, además de la revista, para que las personas que nos escuchan, que nos ven, puedan tener algún libro por leer este mes. Por ejemplo, en relación al tema, tiene muchos vínculos un libro que publiqué hace unos pocos años que se llama La revolución de Netflix en el cine y la televisión, ¿no? Pantallas, series y streaming, es el subtítulo.
Ese libro creo que puede interesar mucho, aunque el asunto de la inteligencia artificial casi no se menciona todavía, es más el tema del streaming. Pero ese es uno que recomiendo. Después tengo un libro que está referido más a la historia del cine, pero que también en alguna medida toca el asunto de la revolución tecnológica, que se llama Del clasicismo a las modernidades, con su título Estéticas en tensión en la historia del cine, ¿no? Es una especie de una visión de la historia del cine, pero donde lo tecnológico está presente. Y otro sobre el cine de Jean-Luc Godard, que fue un célebre director del movimiento de la nueva ola francesa, que murió hace un par de años y que también experimentó mucho en sus películas con nuevas tecnologías, la imagen digital, la tercera dimensión, y que con seguridad hubiera asumido, digamos a su manera, la inteligencia artificial que ahora asoma. Historia del cine de América Latina, uno que se llama Los trances de los cines de América Latina y el Caribe, subtítulo De los años 70 al fin de siglo. Eso es lo importante, además, porque necesitamos, para los lectores, las lectoras que amamos el cine, necesitamos este tipo de producciones de quienes más saben y de quienes más viven el cine a diario. Muchas gracias, Chacho, por haber estado con nosotros y haber compartido todo tu conocimiento con nosotros, que de seguro vamos a saber aprovechar además todas las recomendaciones literarias que nos has brindado. Un abrazo, muchas gracias. A ustedes las gracias. Un abrazo, Liz. Chao. Esto fue Anatomía de un libro. Y ya saben, lean mucho, lean poco, pero lean.